¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con una época lejana? Un talento natural que parece haber nacido contigo, como si lo hubieras perfeccionado en otra vida? ¿Podría ser posible que algunas de las grandes figuras de la historia sigan entre nosotros, viviendo nuevas vidas sin recordar quiénes fueron? Desde la antigüedad, la idea de la reencarnación ha fascinado a la humanidad. En el hinduismo y el budismo, se cree que el alma viaja a través de múltiples vidas con el objetivo de evolucionar espiritualmente. En la tradición esotérica occidental, algunos aseguran que ciertas almas están destinadas a jugar roles importantes en cada era. Pero, ¿cómo podríamos saber si esto es verdad? Ian Stevenson, un psiquiatra que dedicó su vida a investigar la reencarnación, documentó cientos de casos de niños que recordaban con precisión detalles de vidas anteriores. Sin embargo, su investigación se centró en personas comunes, no en figuras históricas. ¿Podría ser que también existan pruebas de personajes históricos que han reencarnado en nuestra época? Veamos algunos casos que nos harán cuestionar nuestra propia identidad y el propósito de nuestra existencia. Caso 1. El niño que decía ser un emperador romano en los años 90, un niño estadounidense llamado James, comenzó a hablar sobre su vida como un gobernante de la antigua Roma. A pesar de no haber sido expuesto a la historia romana, conocía detalles específicos sobre estrategias militares, nombres de generales y eventos documentados en textos antiguos. Cuando los historiadores analizaron sus recuerdos, encontraron coincidencias con la vida del emperador Aureliano. Su familia, escéptica al principio, intentó encontrar explicaciones racionales, pero el niño tenía recuerdos precisos sobre batallas y decisiones políticas que coincidían con textos antiguos. ¿Cómo podía un niño de 6 años describir tácticas militares con tal precisión? Al crecer, James perdió esos recuerdos, algo que es común en casos de reencarnación. Sin embargo, durante su infancia, los detalles fueron tan vívidos que incluso estudiosos quedaron sorprendidos. ¿Fue todo una coincidencia? ¿O estamos ante una memoria que sobrevivió a la muerte? Caso 2. La artista que soñaba con ser Leonardo da Vinci. Sofía, una pintora española contemporánea, comenzó a experimentar visiones de un taller del Renacimiento desde niña. Sin haber estudiado arte clásico, era capaz de pintar con técnicas avanzadas de esfumato, algo que le tomó años a los aprendices de Leonardo da Vinci. Desde los 6 años, Sofía dibujaba bocetos detallados de inventos extraños, similares a los diseños que Leonardo hizo siglos atrás. Su familia pensó que era solo imaginación, pero al crecer, sus habilidades pictóricas asombraron a expertos. Su fascinación por los inventos y los códigos secretos la llevó a sospechar que su alma había habitado el cuerpo del mismísimo maestro del Renacimiento. Comenzó a tener sueños en los que se veía a sí misma en un taller con olor a aceite y madera, mezclando pigmentos con técnicas del siglo XV. Un día, un profesor de historia del arte le mostró un boceto poco conocido de Leonardo. Sofía, sin haberlo visto antes, lo reconoció de inmediato y mencionó detalles que solo un experto podría saber. Muchos la consideraron una visionaria, pero ¿qué explicaciones podemos dar a estos casos? ¿Podemos recordar quiénes fuimos? Los casos de James y Sofía no son los únicos. En todo el mundo hay personas que aseguran haber sido figuras históricas en vidas pasadas. Algunos presentan recuerdos detallados, otros habilidades inexplicables. Desde niños que tocan instrumentos con maestría sin haber recibido clases, hasta personas que hablan idiomas antiguos sin haberlos estudiado, los ejemplos desafían lo que creemos posible. Los escépticos argumentan que la mente humana es capaz de crear recuerdos falsos, influenciados por la cultura y el entorno. Pero, si todo se tratara de imaginación, ¿cómo explicamos los detalles históricos que coinciden con hechos reales? En la próxima parte, exploraremos las pruebas científicas y espirituales detrás de la reencarnación, analizando si realmente es posible que el alma conserve recuerdos de vidas pasadas. Si tuvieras la oportunidad de descubrir quién fuiste,
¿En una vida pasada, te atreverías a hacerlo? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para seguir explorando los misterios de la reencarnación. A lo largo de la historia, muchas culturas han afirmado que el alma viaja a través de distintas vidas. Pero, ¿hay pruebas que respalden esta idea? ¿Podemos recordar con certeza quiénes fuimos? En esta parte, exploraremos los estudios de científicos y las perspectivas espirituales que buscan responder estas preguntas. Las investigaciones de Ian Stevenson, uno de los científicos más reconocidos en el estudio de la reencarnación, fue el psiquiatra Ian Stevenson. Durante más de 40 años, investigó casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Lo que hacía que sus estudios fueran impactantes era la precisión con la que los niños describían detalles de personas que habían fallecido. En muchos casos, los recuerdos eran tan exactos que coincidían con registros históricos. Stevenson documentó más de 2.500 casos en países como India, Sri Lanka, Turquía y Estados Unidos. En la mayoría, los niños comenzaban a hablar de su vida pasada entre los 2 y los 5 años. Mencionaban nombres, lugares y eventos con gran detalle. Uno de los aspectos más intrigantes fue la presencia de marcas de nacimiento relacionadas con heridas de muerte de su vida anterior. En algunos casos, Stevenson obtuvo registros médicos que confirmaban que la persona fallecida había sufrido heridas en los mismos lugares donde el niño tenía marcas. ¿Podría ser esto una evidencia de que las memorias pueden trascender la muerte? A lo largo del mundo, personas de diferentes culturas han experimentado recuerdos que parecen no pertenecerles. Veamos algunos casos sorprendentes. Caso 1. El hombre que recordaba su ejecución en la Revolución Francesa. Patrick, un hombre de Canadá, comenzó a tener sueños vívidos desde su infancia. En ellos, se veía en una celda oscura esperando su ejecución. Recordaba el sonido de la multitud, el frío del metal en su cuello y el impacto de la guillotina. Al crecer, desarrolló una fascinación inusual por la historia de la Revolución Francesa. Un día, vio un retrato antiguo en un museo y sintió un escalofrío. El rostro del cuadro le resultaba extrañamente familiar. Después de investigar, descubrió que la persona en el retrato había sido un noble francés ejecutado en 1793. Los detalles que Patrick recordaba coincidían con documentos históricos. Sin embargo, él nunca había estudiado esa época con anterioridad. ¿Fue una simple coincidencia o una memoria de su vida pasada? Caso 2. La niña que hablaba en un idioma olvidado en la India. Una niña de 3 años comenzó a hablar en un idioma desconocido para su familia. Al consultar con expertos, descubrieron que estaba usando palabras y estructuras gramaticales de un dialecto casi extinto del siglo XIX. Cuando le preguntaron cómo sabía ese idioma, ella respondió que lo había hablado en su otra vida. Investigadores rastrearon la lengua y encontraron que se usaba en una región lejana, donde la niña nunca había estado. ¿Cómo es posible que una niña sin exposición previa a ese idioma pudiera hablarlo con fluidez? Las principales tradiciones espirituales han hablado de la reencarnación por siglos. Según el hinduismo y el budismo, el alma renace una y otra vez con el propósito de evolucionar. En el espiritismo, se cree que las almas eligen sus nuevas vidas de acuerdo con las lecciones que deben aprender. Las conexiones con vidas pasadas pueden manifestarse en talentos innatos, fobias sin explicación o recuerdos espontáneos. Algunas personas recurren a la hipnosis para acceder a recuerdos ocultos. Durante sesiones de regresión, individuos han descrito con precisión lugares, nombres y eventos de épocas pasadas, a veces en idiomas que nunca aprendieron conscientemente. Pero, ¿qué tan confiables son estas experiencias? ¿Podemos confiar en nuestra memoria cuando hablamos de vidas pasadas? En la próxima parte, exploraremos los métodos usados para investigar la reencarnación, desde la hipnosis hasta la regresión a vidas pasadas. Si tuvieras la oportunidad de someterte a una regresión para descubrir quién fuiste, ¿lo harías? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos el misterio de la reencarnación.
Si la reencarnación es real, ¿cómo podríamos acceder a los recuerdos de nuestras vidas anteriores? A lo largo del tiempo, se han desarrollado distintos métodos para investigar estos misterios. Algunos utilizan la hipnosis y la regresión a vidas pasadas, mientras que otros buscan señales en sueños, habilidades inexplicables o miedos sin explicación. En esta parte, exploraremos cómo las personas intentan recordar quiénes fueron y analizaremos los casos más sorprendentes documentados con estas técnicas. Uno de los métodos más conocidos para explorar la reencarnación es la regresión hipnótica. Esta técnica se basa en llevar a la persona a un estado de relajación profunda para acceder a recuerdos que podrían estar almacenados en el subconsciente. Muchos terapeutas han realizado sesiones de regresión en las que los pacientes describen vidas pasadas con detalles precisos. En algunos casos, han hablado en idiomas desconocidos para ellos o mencionado eventos históricos específicos que luego fueron confirmados. Pero, ¿qué tan confiables son estas regresiones? Los escépticos argumentan que la mente es altamente sugestionable y que los recuerdos pueden ser una construcción del cerebro. Sin embargo, hay casos en los que la información revelada es tan exacta que desafía cualquier explicación lógica. Caso 1. La mujer que recordó su vida en la Segunda Guerra Mundial. Jenny, una mujer de 35 años, decidió someterse a una regresión por curiosidad. Durante la sesión, comenzó a describir escenas de guerra con detalles impactantes. Se veía a sí misma como un soldado británico en la Segunda Guerra Mundial. Mencionó nombres de compañeros, el número de su unidad y la fecha exacta en la que murió en combate. Cuando los investigadores buscaron en archivos militares, encontraron que un soldado con esas características había existido y había fallecido en las circunstancias que ella describió. Jenny nunca había estudiado historia militar ni tenía familiares en el ejército. Entonces, ¿de dónde venían sus recuerdos? Algunas personas experimentan recuerdos de vidas pasadas sin necesidad de hipnosis. A menudo, los sueños pueden ser una vía para acceder a estos recuerdos. Los sueños recurrentes con lugares desconocidos o épocas pasadas han sido reportados por miles de personas en el mundo. En muchos casos, quienes han viajado a esos lugares en la vida real han sentido una sensación de familiaridad inquietante, como si ya hubieran estado allí antes. Otra experiencia común es el déjà vu, esa sensación de haber vivido un momento exacto antes. Algunos creen que es solo una falla en el cerebro, pero otros sostienen que podría ser una señal de una memoria de una vida anterior que se activa en el presente. Caso 2. El niño que reconoció su antigua casa en Turquía. Un niño de 4 años insistía en que había vivido en otra ciudad y que tenía una familia diferente. Sus padres lo llevaron al lugar que mencionaba, y para su sorpresa, el niño reconoció calles, describió su antigua casa y recordó el nombre de su esposa de su vida anterior. Cuando los habitantes del pueblo verificaron la historia, confirmaron que un hombre con ese nombre había vivido allí y había fallecido años antes. ¿Cómo pudo el niño conocer tantos detalles de un lugar en el que nunca había estado? Otro indicio de vidas pasadas se encuentra en habilidades que parecen surgir de la nada. Niños prodigio que tocan el piano como virtuosos sin haber recibido clases o personas con un talento innato para un idioma o un arte específico podrían estar manifestando recuerdos de sus vidas pasadas. De la misma manera, algunos temores inexplicables podrían estar relacionados con traumas de otras encarnaciones. Hay personas con fobias intensas a lugares, elementos o situaciones sin ninguna razón aparente en su vida actual. Caso 3. La mujer, que temía el agua sin razón aparente. María, nunca había tenido experiencias traumáticas con el agua, pero desde niña sentía un miedo irracional a los océanos. No podía acercarse a la playa sin experimentar ansiedad. Durante una regresión, recordó haber sido una mujer en el siglo XVIII que murió en un naufragio. Después de esa sesión, su miedo al agua disminuyó. Podría ser que el trauma de su vida anterior siguiera presente en su subconsciente. Podemos acceder a nuestras vidas pasadas. Si la reencarnación es real,
Los recuerdos de nuestras vidas anteriores podrían estar más cerca de lo que pensamos. Los sueños, la hipnosis y las sensaciones de déjà vu podrían ser fragmentos de experiencias que nuestra alma ha vivido antes. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre una verdadera memoria de una vida pasada y una simple ilusión de la mente? En la siguiente parte, exploraremos casos en los que la reencarnación ha sido comprobada con evidencia sólida y testimonios impactantes. Si tuvieras la oportunidad de someterte a una regresión, ¿qué esperas descubrir? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos este misterio. A lo largo de este viaje, hemos explorado casos de personas que parecen recordar vidas pasadas, habilidades inexplicables y fobias sin explicación lógica. Pero, ¿hay pruebas sólidas que respalden la existencia de la reencarnación? En esta parte, analizaremos los casos mejor documentados, aquellos que han dejado incluso a los más escépticos sin palabras. Casos de reencarnación con evidencia verificada. La reencarnación sigue siendo un tema debatido, pero algunos casos han sido tan impactantes que incluso científicos han tenido que admitir que hay algo más allá de lo que conocemos. Caso 1. Shanti. Devi, la niña que recordó su vida pasada con asombroso detalle en la India de 1930. Una niña llamada Shanti Devi comenzó a hablar, a los 3 años, sobre una vida que no era la suya. Decía que su verdadero nombre era Lugdi y que había vivido en la ciudad de Mathura, a más de 100 kilómetros de donde ella estaba. Describió con detalle su casa, su esposo y la forma en la que había muerto dando a luz. Sus padres, intrigados, decidieron investigar. Llevaron a la niña a Mathura, donde reconoció a su anterior esposo y a sus antiguos familiares. Shanti reveló detalles que solo Lugdi podía haber sabido. Incluso describió objetos ocultos en su antigua casa. Su historia llegó a oídos de Mahatma Gandhi, quien organizó una investigación formal. Los resultados fueron asombrosos. La niña conocía detalles de la vida de Lugdi con una precisión que no podía explicarse. Caso 2. El piloto de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los casos más documentados de reencarnación en tiempos modernos es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años tenía pesadillas aterradoras en las que se veía atrapado en un avión en llamas. Comenzó a describir con precisión aviones de la Segunda Guerra Mundial, identificando modelos y detalles que un niño de su edad no podía conocer. Dijo que su nombre en su vida pasada era James y que había sido un piloto derribado en el Pacífico. También recordó los nombres de sus compañeros de escuadrón. Su familia investigó y descubrió que un piloto llamado James Houston había muerto exactamente como el niño lo describía. Lo más impactante fue que el niño reconoció a los compañeros sobrevivientes y dio detalles de sus vidas. Los padres, que al principio no creían en la reencarnación, quedaron convencidos de que su hijo estaba recordando una vida pasada. La memoria del alma. ¿Por qué algunos recuerdan y otros no? Si la reencarnación es real, ¿por qué solo algunas personas tienen recuerdos de vidas pasadas? Los estudios han demostrado que la mayoría de los niños que recuerdan vidas anteriores pierden estos recuerdos alrededor de los 7 años. Es como si la memoria de su vida pasada se desvaneciera a medida que su nueva identidad se fortalece. En algunas tradiciones espirituales, se cree que los recuerdos de vidas pasadas solo emergen cuando el alma necesita aprender algo importante de su existencia anterior. ¿Qué dicen los escépticos? A pesar de la evidencia, hay quienes creen que estos recuerdos pueden explicarse de otras formas. Algunos científicos sostienen que el cerebro puede crear recuerdos falsos influenciados por el entorno o la cultura. Sin embargo, esto no explica cómo niños pequeños pueden recordar detalles históricos verificados sin haber tenido acceso a ellos. Si bien no hay una respuesta definitiva, los casos de reencarnación continúan desafiando nuestra comprensión de la vida y la muerte. En la siguiente y última parte, exploraremos el significado espiritual de la reencarnación y lo que esto podría significar para nuestro propósito en la Tierra. ¿Qué opinas? ¿Crees que estos casos
son pruebas de que la reencarnación es real? Déjanos tu comentario y sigamos descubriendo juntos los misterios de la vida. Al llegar al final de este viaje, hemos explorado muchos casos asombrosos, evidencias intrigantes y testimonios que nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la vida, la muerte y el alma. Desde niños que recuerdan vidas pasadas hasta teorías científicas que desafían las explicaciones tradicionales, todo parece indicar que la reencarnación es más que una simple creencia. Es un fenómeno que podría estar inscrito en la naturaleza misma de nuestra existencia. Pero más allá de los hechos y las pruebas, lo más fascinante de todo este misterio es el mensaje profundo que la reencarnación puede ofrecernos sobre nuestra propia evolución espiritual. Si cada vida que vivimos es un paso hacia la iluminación y el entendimiento, entonces el concepto de reencarnación ofrece una visión completamente nueva sobre el propósito de nuestra existencia. En muchas tradiciones espirituales, se cree que el alma está en constante evolución. El hinduismo y el budismo nos enseñan que cada reencarnación representa una oportunidad para aprender, crecer y purificar nuestra esencia. Las lecciones que no logramos aprender en una vida nos siguen, y la próxima vez tenemos la oportunidad de enfrentarlas de nuevo. Este ciclo de muerte y renacimiento no es solo un proceso biológico, sino una travesía espiritual hacia la perfección. Si observamos nuestras propias vidas desde esta perspectiva, podemos entender que cada reto, cada dolor, cada éxito y cada fracaso son oportunidades para evolucionar. Las lecciones del pasado, aunque olvidadas, pueden influir en nuestra vida presente a través de habilidades innatas, intereses inexplicables o miedos irracionales. Estos ecos del pasado podrían ser señales de que nuestra alma aún tiene algo que aprender o algo que sanar. ¿Por qué algunas almas eligen figuras históricas? Una pregunta que surge es, ¿por qué algunas almas parecen reencarnar en figuras históricas importantes? ¿Qué hay en estos personajes que atrae a las almas a revivir sus vidas? Existen teorías que sugieren que las grandes figuras históricas no solo son conocidas por sus logros, sino también por las lecciones que nos enseñan. Quizá aquellas almas que se reencarnan en estas personalidades han acumulado una sabiduría o un propósito especial que cumplir. En muchos casos, los recuerdos que los individuos tienen de vidas pasadas no son solo sobre ellos mismos, sino sobre el impacto que tuvieron en el mundo, las decisiones que tomaron o las enseñanzas que dejaron. Es posible que, al revivir estas vidas, nuestras almas busquen comprender mejor los desafíos universales que enfrentaron estos personajes y aprender de sus aciertos y errores. Tal vez el alma decide vivir una vida que en algún momento formó parte de la historia para comprender cómo sus acciones afectaron a la humanidad. El propósito de la reencarnación. ¿Qué estamos aprendiendo? Cada uno de nosotros lleva dentro de sí un misterio profundo que solo puede desvelarse a través de la comprensión y la experiencia. Si aceptamos que nuestras vidas son parte de un ciclo eterno, podemos empezar a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. En lugar de verlas como simples obstáculos, podemos considerarlas como oportunidades para crecer y aprender. La reencarnación, entonces, no es solo un viaje de muerte y renacimiento. Es una oportunidad para que el alma aprenda y evolucione. Al enfrentarnos a nuestras lecciones y sanar las heridas del pasado, podemos avanzar hacia un estado de mayor paz interior y comprensión. El hecho de que algunos recuerden vidas pasadas puede ser una invitación a reflexionar sobre el propósito más profundo de nuestra existencia, una forma de darnos cuenta de que nuestras vidas son solo una pequeña parte de una historia mucho mayor. ¿Qué sucede cuando completamos el ciclo de reencarnaciones? Si la reencarnación es un proceso de aprendizaje y evolución, podemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando alcanzamos la perfección? Según varias tradiciones espirituales, el alma, al alcanzar la sabiduría y la comprensión plena, llega a un estado de iluminación. En ese punto, ya no es necesario seguir reencarnando, ya que el alma ha completado su misión. Se dice que es liberada del ciclo de vida y muerte, y alcanza la unión con la fuente divina, un estado de paz y eternidad.
Este es el objetivo último: alcanzar una conciencia superior, entender la interconexión de todas las cosas y experimentar la unidad con el universo. En otras palabras, la reencarnación no es un ciclo interminable de sufrimiento, sino una travesía hacia la perfección y la liberación. Al concluir esta exploración de la reencarnación, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras propias vidas? ¿Podemos comenzar a ver nuestras experiencias como lecciones que forman parte de un viaje más grande? ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras y aprender de ellas para avanzar espiritualmente? Quizás el mayor misterio de la reencarnación no esté en los recuerdos de vidas pasadas, sino en cómo estos recuerdos nos invitan a transformar nuestras vidas actuales. Al ser conscientes de nuestra evolución, podemos vivir con mayor propósito, aprendiendo de nuestros errores y buscando siempre crecer en sabiduría. El viaje de la reencarnación es, en última instancia, un viaje hacia la transformación interior, y aunque nunca sepamos con certeza quiénes fuimos en vidas anteriores, lo más importante es quiénes elegimos ser en esta vida. El misterio de la reencarnación está lejos de resolverse, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de seguir explorando este fascinante mundo. Si te ha interesado este tema, te invitamos a continuar nuestra búsqueda en el próximo video, donde profundizaremos aún más en los secretos de la vida, la muerte y el alma. Deja tus pensamientos y preguntas en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas sobre la reencarnación y cómo estos casos te han hecho reflexionar sobre tu propia vida. No olvides suscribirte para seguir explorando estos misterios con nosotros.